Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp a través de 33 22 42 06 90. Conforme ha avanzado la pandemia, se han descubierto también algunas otras formas de actuar e incluso padecimientos que esta misma enfermedad puede desarrollar de manera diferenciada dependiendo de la condición del paciente y dependiendo también de la edad. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos sabido de casos de niños que están desarrollando padecimientos similares a lo que se conoce como el síndrome de Kawasaki. Niños que son reportados como contagiados por COVID-19 y luego presentan este tipo de manifestaciones inflamatorias en el organismo. Hoy estaremos hablando de este fenómeno, qué está pasando con los niños que están desarrollando COVID-19 y que también están presentando este tipo de manifestaciones. También le contaremos que la Organización Mundial de la Salud suspende el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 y haremos enlaces a Brasil y también a Honduras para que nuestros compañeros corresponsales nos cuenten cuál es la situación en este momento. Vamos con nuestra pieza introductoria, precisamente a través de estas investigaciones que se han hecho, alerta a la comunidad médica sobre la enfermedad de Kawasaki y la relación con COVID-19. A 5 meses de la pandemia COVID-19, en el mundo surge una variedad de investigaciones e información sobre la enfermedad que ha puesto a temblar a la ciencia médica. La evolución del padecimiento por SARS-CoV-2 ha sido tan apresurada y cambiante en 22 semanas, infectando a individuos de todas las edades. Hasta hoy se han reportado casos en 215 países, territorios y áreas de las 6 regiones. Hoy la pandemia acumula 5.460.000 personas enfermas, siendo América el nuevo epicentro con 49%. Estados Unidos y Brasil encabezan la lista de países con más afectados. Le sigue Europa, Mediterráneo Oriental y África. Al principio de la pandemia, uno de los sectores menos tocados era la población infantil. Sin embargo, hoy en día hay una alerta sobre la asociación COVID-19 y un síndrome similar a la enfermedad Kawasaki. Aunque los niños parecen verse menos afectados que los adultos por el nuevo coronavirus, pueden cursar de forma sintomática leve o moderada la enfermedad. Sin embargo, en las últimas semanas, varios países europeos han identificado un síndrome multiinflamatorio sistemático pediátrico relacionado con COVID-19. Esto ha ocasionado una alerta entre los sistemas de salud del mundo a fin de realizar más investigaciones al respecto. Ante los hallazgos detectados por su parte, la Asociación Interamericana de Cardiología emite una alerta sobre este problema de salud, aunque señala que aún no está definido si es una forma de Kawasaki atípica o una manifestación parecida a esta enfermedad. Nueva York, Reino Unido, Italia y España han advertido de características del síndrome de choque tóxico y la enfermedad atípica de Kawasaki, una vasculitis aguda de la infancia y la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida que afecta a menores de 5 años. En los casos reportados de asociación de COVID-19 y posible enfermedad Kawasaki, se ha observado disminución severa de la función ventricular, valvulitis y dilatación de las arterias coronarias con ectasia difusa.
Ante los hallazgos identificados, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Interamericana de Cardiología llama a realizar diagnósticos tempranos y adecuados que permitan el mejor tratamiento y seguimiento de los pacientes pediátricos afectados por el virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza que nos introduce al tema que hoy estaremos abordando. Antes de entrar de lleno, vámonos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la OMS. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 5.370.000 es la cifra de casos de coronavirus confirmados hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud, lo que representa 100.000 casos más que en la víspera. Los fallecidos por COVID-19 se elevan a 344.000, una cifra que en 5 meses ya iguala a la media de fallecidos por gripe que puede haber un año entero en el mundo. Los decesos de la última jornada se elevan a 4.334, la gran mayoría localizados en el continente americano. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, mientras que Rusia y Brasil aparecen casi empatados en segundo lugar, seguidos de 3 países europeos donde la pandemia parece remitir con claridad: España, Italia y Reino Unido. India, con unos 140.000 casos, ha entrado en el grupo de 10 países más afectados por la pandemia, adelantando a Irán, uno de los países que primero registró contagios comunitarios fuera de China. La gran noticia de las últimas horas es el anuncio de la OMS de que detiene temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, tras haberse detectado un mayor índice de mortalidad entre aquellos que recibieron este tratamiento. Se trata de una medida de cautela que podría ser revisada y que se aplica en los 400 hospitales de 35 países que participan en los ensayos clínicos auspiciados y supervisados por la OMS. Esta medida cautelar debería afectar a países como Brasil, donde el gobierno ha aprobado el uso generalizado de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que es erróneo concebir que la COVID-19 actúa por oleadas y que es menos virulento en los meses más cálidos, una información que circula en Europa, donde el verano está a punto de comenzar. Una de las responsables de la respuesta mundial a la pandemia, María von Kerkhove, ha recordado que en 5 meses de pandemia nada indica que la virulencia o la transmisibilidad del virus tenga que ver con las temperaturas exteriores. Ha pedido que todos nos preparemos ante la posibilidad de que el virus pueda resurgir y que para eso no hace falta que sea invierno. El virus está presente actualmente en 212 países y territorios, y en muchos de ellos las temperaturas son cálidas. La Amazonía, por ejemplo, es una zona del mundo de temperaturas elevadas, y ciudades de esa región, tanto en Brasil como en Perú, están sufriendo duramente los embates del coronavirus. Lo que sí es complicado es que cuando el coronavirus circula en lugares donde es invierno, puede confundirse con la gripe estacional, y a veces la única manera de diferenciar entre uno y otro es un test de diagnóstico. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, gracias como siempre. Con mucho gusto, Belén. Qué gusto. Doctor, muy brevemente, antes de entrar de lleno a nuestro tema, esto que nos comentaba nuestra compañera Isabel Saco, primero la suspensión de los ensayos clínicos que se estaban haciendo con este medicamento, la hidroxicloroquina. ¿Cuál es el motivo principal, doctor? Mira, el día 22 de mayo aparece una publicación que concentra los resultados de los reportes de diversos países y hospitales con respecto al uso de hidroxicloroquina, cloroquina también, tanto solas como en combinación con un tipo de fármacos conocidos como macrólidos de segunda generación.
y también utilizados sin la combinación del macrólido. Estos fueron comparados con pacientes que solamente recibieron soporte ventilatorio, etcétera, sin utilizar cloroquina o hidroxicloroquina. Y al comparar los grupos, se encontró que aquellos que recibieron cloroquina o hidroxicloroquina tuvieron un mayor número de arritmias cardíacas, conocidas como fibrilación ventricular, y también un mayor índice de mortalidad. Por ese motivo, entonces, la Organización Mundial de la Salud alerta a que se suspendan los ensayos clínicos para hacer una revisión. ¿Por qué van a hacer una revisión? Lo comentábamos un poco el día de ayer también, porque en el grupo que recibió cloroquina o hidroxicloroquina, había de antemano pacientes con trastornos cardiológicos previos. Y también en el grupo que tuvo la mayor letalidad, había de antemano pacientes con muchos antecedentes de cardiopatía, de enfermedades de base y también de hipertensión arterial y arritmias cardíacas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está alertando a suspender los ensayos clínicos, hacer una nueva revisión, con el objeto de definir en qué pacientes podría ser útil el fármaco sin riesgos de arritmias cardíacas. De hecho, los protocolos para el uso de cloroquina o hidroxicloroquina establecen, y siempre se tiene que hacer de manera puntual, un estudio cardiológico previo a la utilización de cloroquina o hidroxicloroquina, con electrocardiografía, con ecocardiografía, etcétera, porque además hay que recordar que la hidroxicloroquina no se utiliza solamente para COVID, es un fármaco que tiene muchos años utilizándose tanto para paludismo o malaria, como también para pacientes con enfermedades reumatológicas, como artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, es obligado que siempre exista un estudio cardiológico previo para utilizar hidroxicloroquina con mayor seguridad. Entonces, eso es lo que ocurre. Fue un estudio pues con muchos pacientes, fueron 15,000 pacientes que recibieron cloroquina o hidroxicloroquina, combinada o de forma única, comparativamente con pacientes que solamente recibieron soporte hospitalario sin la utilización de estos fármacos. Muy bien, doctor. Con esto nos vamos a la pausa y vamos a regresar para entrar de lleno ya a nuestro tema, que hoy se lo adelantamos a nuestra audiencia. Tiene que ver con estos casos que están ocurriendo en diversos países del mundo, ya niños que son diagnosticados con COVID-19 y que están presentando manifestaciones médicas o clínicas, digamos, similares a las del síndrome o enfermedad de Kawasaki. Con esto regresamos después de la pausa. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y ante las alertas de niños que contrajeron COVID-19 y una posible relación con la enfermedad de Kawasaki, la Organización Mundial de la Salud va a concentrar la información en una plataforma segura para que las autoridades sanitarias alimenten la base de datos y se puedan tomar decisiones.
El 7 de abril se publicó el primer informe sobre la COVID-19 y su relación con la enfermedad de Kawasaki en Estados Unidos. Fue el caso de una niña de 6 meses que ingresó con fiebre persistente y síntomas respiratorios mínimos, de acuerdo con un análisis del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Ella fue diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki clásica, pero dio positivo para COVID-19 mediante una prueba. 20 días después, la Autoridad Sanitaria del Reino Unido informó de varios niños gravemente enfermos con signos de shock circulatorio y estado hiperinflamatorio. Desde el 10 de mayo, el Departamento de Salud de Nueva York ha rastreado los casos y comenzó la investigación en 157 expedientes, además de 3 fallecimientos. 8 días después, Francia notificó 144 casos sospechosos del síndrome inflamatorio multisistémico con probable relación con la COVID-19. Además, fue reportado el primer niño fallecido en Francia, un pequeño de 9 años en un hospital de Marsella. En Italia, habría al menos 10 casos sospechosos. Habla Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Pido a todos los médicos de todo el mundo que trabajen con sus autoridades nacionales y con la OMS para estar alerta y comprender mejor este síndrome en los niños. Por las alertas en los distintos países, existe la necesidad de recopilar datos estandarizados sobre la gravedad, los resultados y la epidemiología. Así, la OMS dispuso de una plataforma establecida para datos clínicos estandarizados y anónimos, la cual captura todas las variables de COVID-19. El objetivo es facilitar la agregación y tabulación y el análisis en diferentes entornos. El Washington Post publicó casos de jóvenes de 20 a 25 años hospitalizados en San Diego y Nueva York, con una enfermedad similar a Kawasaki, por lo que este padecimiento puede estar subdiagnosticado en adultos jóvenes, informó Elizabeth Ortiz. ¿Y cuál es la relación entre el síndrome de Kawasaki y COVID-19? Hasta ahora no hay muchos elementos, pero esto es lo que han logrado investigar las autoridades y los expertos en sanidad. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a todos los médicos del mundo que trabajen urgentemente con sus autoridades nacionales y el organismo internacional para analizar el síndrome clínico que se está presentando en algunos niños en Europa y América del Norte y que podría tener un vínculo con el coronavirus. Se trata de una afección inflamatoria multisistémica muy similar a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico. El reumatólogo pediatra Jorge Enrique Rubio Silveira detalla cuáles son los síntomas de la enfermedad. Principales síntomas, que son los criterios para diagnosticar esta enfermedad, cuyos síntomas son enrojecimiento de los ojos, pero es un enrojecimiento importante, se pone muy rojo la parte blanca de los ojos sin presencia de secreciones o lagañas u otras manifestaciones de este tipo. Además, cambios en la boca, lengua conocida como lengua en fresa, es decir, que se enrojece y se inflama la lengua. También los labios se pueden enrojecer, se pueden partir, incluso pueden sangrar. Crecimiento de ganglios, principalmente de un solo lado del cuello. Presencia de un exantema o ronchas en el cuerpo, principalmente en la región del tronco, que puede ser de muchos tipos este exantema. Y también enrojecimiento e inflamación de las palmas, de las manos y las plantas de los pies. La complicación más temida de esta enfermedad es la vasculitis de las arterias coronarias. ¿Pero por qué se ha visto que hay relación del COVID-19 con esta enfermedad en los niños? Aquí explica el reumatólogo pediatra Jorge Enrique Rubio Silveira. Cuando se presenta esta infección por el coronavirus, semanas después, días o semanas después, presentan algunos de ellos una enfermedad de Kawasaki, o lo que algunos prefieren llamar como enfermedad de Kawasaki-like o parecida a la enfermedad de Kawasaki. Han visto que pueden presentar desarrollo de aneurismas coronarios y otro pequeño porcentaje de niños se presenta con algo más que esto que se le ha conocido como síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica transitoriamente asociada a COVID-19, cuando ya esta enfermedad de Kawasaki-like tiene complicaciones, ya sea una trombosis, formación de trombos en distintas partes del cuerpo con alteraciones en la sangre, o también algo parecido a un síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. El choque es cuando el corazón no puede bombear suficientemente bien la sangre, no puede oxigenar los tejidos del cuerpo, cae la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto es un estado de gravedad en el que los órganos del cuerpo empiezan a sufrir la falta de oxigenación.
Llamó a la Organización Mundial de la Salud a buscar las intervenciones de tratamiento para este síndrome y poder tratar a los niños, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestras compañeras por estos reportes. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hemos escuchado ya la descripción de lo que es la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué relación podría tener, doctor, con COVID-19 con base en lo que se tiene actualmente estudiado de ambas enfermedades? Esta nueva enfermedad asociada a COVID se conoce como Kawasaki-like, es decir, parecida a Kawasaki. No se ha determinado que sea Kawasaki, pero se parecen mucho. Las primeras publicaciones aparecen el 5 de mayo, aunque ya se tenía evidencia clínica de la presencia de esta relación entre este Kawasaki-like y COVID-19, pero tanto el 5 como el 7 de mayo aparecen primeras publicaciones en revistas europeas médicas. De hecho, una del Royal College en Inglaterra, en donde se describen niños no tan chiquitos como los que padecen Kawasaki, un poquito mayores. El Kawasaki se presenta tradicionalmente en menores de 5 años. Bueno, estos niños con COVID y Kawasaki-like parecen ser un poco mayores, 7 años en promedio. Y se encontró precisamente manifestaciones clínicas muy parecidas, entre las que se encuentran fiebre, la presencia de un rash cutáneo multiforme, la presencia de ojito rojo en la conjuntiva, una eyección muy roja, la presencia de lesiones en el interior de la cavidad bucal y crecimiento de los ganglios linfáticos. En la enfermedad de Kawasaki, algo que es característico, aunque por fortuna no se presenta en todos los pacientes, es un daño a las arterias coronarias causado por esa respuesta inflamatoria. Las arterias tienen varias capas y la capa más interna, el endotelio de las arterias, a través de ese proceso inflamatorio se puede dañar y se pueden producir lo que se conoce como aneurismas, que son como alteraciones en la pared que permiten que protuya una parte de la pared, y eso es peligroso porque evidentemente pueden ocurrir rupturas de los aneurismas. Entonces, en el caso de COVID, la respuesta multisistémica inflamatoria grave en pediatría, asociada transitoriamente a COVID, así se le está llamando, el nombre es muy largo, por eso muchos prefieren decirle Kawasaki-like a esta nueva enfermedad. Luego vino un reporte muy interesante. Este ocurrió alrededor del 17 de mayo, en donde se comparan 10 casos de este nuevo síndrome de COVID y Kawasaki-like con 19 casos de Kawasaki previos a la pandemia. Y se encontraron varias cosas. La primera, lo que antes decía, en Kawasaki los niños son un poquito menores que en este Kawasaki-like. Segundo, estos niños tuvieron menos frecuencia de aneurismas en las coronarias. Me refiero a los niños con Kawasaki-like, perdón. Y tuvieron una menor letalidad. Afortunadamente, existen medicamentos para tratar la enfermedad de Kawasaki y se está identificando que también pueden ser medicamentos muy útiles en pacientes con enfermedad de Kawasaki-like asociada a COVID-19. Estos medicamentos son principalmente inmunoglobulinas
y corticosteroides. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a todo mundo que tenga muy clara la posibilidad de este síndrome en niños con COVID, que realicen un reporte a una plataforma que ha abierto la Organización Mundial de la Salud para empezar a conocer con más detalle esta enfermedad y empezar a reconocer con más detalle los medicamentos que se pueden utilizar para esta nueva enfermedad. Doctor, usted nos decía que el síndrome de Kawasaki, lo que se ha podido investigar es que es provocado o generado por un agente infeccioso. Puede ser. No identificado, puede ser uno, puede ser varios. Efectivamente, la enfermedad de Kawasaki fue descrita en 1967, precisamente por Kawasaki, el apellido del médico investigador que la describe, en Japón. De hecho, Japón es uno de los países que tienen más enfermedad de Kawasaki. Y a lo largo de todos estos años se ha buscado intencionalmente un posible agente infeccioso responsable de la enfermedad de Kawasaki. Lo que se ha encontrado es que un alto porcentaje de los pequeños que desarrollan enfermedad de Kawasaki tienen el antecedente muy reciente de alguna enfermedad infecciosa, sobre todo viral. Entonces lo que se piensa es que existe una infección que detona la enfermedad, pero que ya las demás manifestaciones del Kawasaki son provocadas por la propia respuesta inflamatoria del paciente, del pequeño, parecido a lo que hemos platicado mucho con COVID, ¿no? En este caso es una respuesta inflamatoria que provoca inflamación de las arterias, sobre todo de las arterias coronarias del corazón. Y habría que decir, doctor, para irnos a la pausa, que la enfermedad de Kawasaki no es un padecimiento común en el mundo. No es un padecimiento común, por fortuna. De hecho, también hay que comentar que es menor a 1 por 100,000 niños antes de la pandemia de COVID-19. No sabemos si a partir de COVID-19 esta frecuencia va a ser mayor. Eso es precisamente parte de lo que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo, que se suba a esta plataforma para reconocer la frecuencia de esta Kawasaki-like. Interesante, sin duda. Doctor, vamos a regresar, por supuesto, con más del tema. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es Coronavirus, la pandemia. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Como usted sabe, se lo hemos contado aquí, América Latina se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia, porque países como Estados Unidos y Brasil están registrando hoy por hoy índices muy altos de contagio y lamentablemente de muertes también. Estamos hablando en general de países que tienen pocos recursos para hacer frente a esta pandemia, tal vez menos que otros países como los europeos o los asiáticos, y enfrentan no solamente el reto de entrar a la desescalada, que ya está próxima, sino de hacerlo de una manera correcta, pero además de la manera más rápida que se pueda y efectiva debido a la situación económica que hoy por hoy guardan estos países. Un elemento que hace más difícil la decisión de pasar del confinamiento a la reapertura es la incertidumbre. Por ejemplo, las pruebas diagnósticas y serológicas no se utilizaron en cantidad suficiente en países de altos ingresos y mucho menos en América Latina.
De acuerdo con el documento titulado Del confinamiento a la reapertura, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la clave será montar sistemas de información que permitan aprender lo más rápido posible. En lo inmediato, los países deben invertir en aumentar la infraestructura e insumos para casos graves y críticos, además de incrementar la capacidad de diagnóstico. La mitad de los países en América Latina declaró confinamiento total y la otra parte de forma parcial, pero en todos los casos la cuarentena se extendió más allá de las fechas originales. En la región el porcentaje de adultos mayores es del 9%, la mitad que en los países industrializados, se lee en el documento. Sin embargo, la incidencia de la diabetes es 60% mayor en esta región. Belice y México están en primero y segundo lugar. América Latina y el Caribe tienen sistemas de salud con menores recursos. Por ejemplo, hay 2 camas de hospital en promedio por cada 1000 habitantes, mientras que en los países industrializados es del doble. Ya en la reapertura se recomienda disminuir el número de personas permitido en cada viaje de autobús. En transporte aéreo se recomienda medir la temperatura en pasajeros de avión y ampliar el espacio para el check-in. En el sector hotelero implicaría adoptar un uso rotativo de las habitaciones, limitando el acceso a los cuartos usados 24 horas antes. En el área de restaurantes se aconseja evitar los buffets, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Vamos a Brasil. Ahí se encuentra nuestra compañera Flavia Peixoto. Ella es periodista independiente y nos presenta pues, el más reciente reporte de lo ocurrido en este país. Flavia, te saludamos y te escuchamos. Hola Belén, buenos días. Un saludo a todo el auditorio del Canal 44. Brasil es ahora el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, después de Estados Unidos. Los infectados ya son aproximadamente 377,000 y los muertos ultrapasan 23,500. Estados Unidos, que tiene por lo menos 4 veces más casos que Brasil, decidió empezar al último minuto de la noche de hoy, 26 de mayo, las restricciones de viajes de personas que llegan desde Brasil, excepto ciudadanos estadounidenses. Para el combate a la pandemia, el gobierno brasileño autorizó más de 5,000 nuevos contratos de profesionales de salud. Mientras los comerciantes, trabajadores informales y otros enfrentan dificultades financieras por razón del aislamiento social, muchos creen que todavía aún hay mucha gente en las calles. Una decepción especialmente para los profesionales de salud que no pueden quedarse en casa e enfrentan los riesgos todos los días. Ya hay reapertura de algunos tipos de actividades de comercio en ciudades como Brasilia. La relación entre la política y la crisis de salud sigue bombástica. Esta mañana la Policía Federal investiga al gobernador de Río de Janeiro por posible desvío de recursos para el combate a la COVID-19. Las mismas sospechas de corrupción también ya hicieron y van a hacer suceder acciones de la policía en otras regiones del país. Con los ánimos caldeados por los conflictos ideológicos entre izquierda y derecha, crece la violencia contra los periodistas. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Flavia Peixoto, por este reporte muy completo. De nada. Muchas gracias desde Brasil, nos reportan. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, brevemente sobre esto que mencionaba ya nuestra compañera. Lamentablemente, en medio de esta pandemia surgen otros elementos, el tema político, como algunos gobiernos han pues también aprovechado esta situación para tratar de ganar adeptos, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Y el tema de la corrupción, escuchamos a nuestra compañera Flavia cómo algunos gobiernos pues han utilizado también esto lamentablemente para desviar recursos que deberían de ir directamente en atención a la pandemia para otros asuntos. Triste. Es muy lamentable. La salud es el bien más preciado que tiene el ser humano y las colectividades. No debe distraerse nada que esté destinado para la salud, y menos ante una situación grave
crítica como es una pandemia de esta magnitud. Sí, ni ideológica ni políticamente, ¿no, doctor? Definitivamente. Ni económicamente, principalmente. Definitivamente. Doctor, regresamos a nuestro tema, síndrome de Kawasaki, presuntamente o posiblemente asociado a la enfermedad de COVID-19. Hablando particularmente de Kawasaki, doctor, ¿qué tan mortal ha resultado esta enfermedad? Por fortuna, menos del 10% de los pequeños con enfermedad de Kawasaki tienen endarteritis que provoque aneurisma coronario, y eso, el que no exista este tipo de alteración en las arterias coronarias reduce mucho el riesgo de letalidad. Con el transcurrir de los años, cada vez ha sido menos probable muerte por Kawasaki, en virtud de los fármacos con los que se cuenta, particularmente inmunoglobulinas, decía antes, y corticosteroides. También se han utilizado medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales, inhibidores de citocinas proinflamatorias, de las que hemos hablado mucho en el programa. Y estos anticuerpos monoclonales también han reducido mucho la posibilidad de secuelas y letalidad por enfermedad de Kawasaki. Nada más, en el caso del Kawasaki-like o síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánica asociada a COVID en niños, se ha identificado mayor índice de alteraciones ecocardiográficas, es decir, de daño cardiológico, comparativamente con el Kawasaki tradicional. Son muy pocos casos todavía. Comentaba hace un momento Belén que el reporte de mayor número de casos son 10, por cierto, en el brote de COVID-19 de Italia. 10 con este síndrome, y cuando se compararon estos 10 con 19 casos de Kawasaki previos a la existencia de COVID, se identificó que en presencia de COVID se está comportando con mayor severidad este síndrome parecido a Kawasaki o Kawasaki-like. Entonces, son pocos casos, hay que hacer un seguimiento con una casuística mayor y a más largo plazo para saber si COVID se estará comportando con mayor intensidad con este síndrome en los pequeños. Aunque también hay que dejar claro lo siguiente, y lo hemos dicho en un número diverso de programas, el COVID afecta mucho menos a los niños. Ya están las estimaciones porcentuales en la mayor parte de países sobre la afectación a los niños, y hay que decirlo, es menor al 2% de todos los casos de COVID en el mundo se han presentado en niños. Y hay dos principales motivos. Uno, que realmente afecte menos a los niños, y por eso menos del 2% de todos los casos de COVID en el mundo sean en niños. O la otra posibilidad, que los niños tengan formas tan leves o asintomáticas de la enfermedad que estén muchos de ellos pasando inadvertidos como COVID. Más adelante sabremos si hubo más infección por COVID asintomática en los niños cuando se realicen pruebas serológicas a gran escala para medir anticuerpos que pudieron haber quedado como parte de la respuesta inmune. Doctor, ahora que mencionaba el caso de Italia, que entendemos es donde se han registrado el mayor número de casos de niños con este síndrome, usted mencionaba hace un momento también que en Japón, antes de COVID, era donde se estaban registrando mayor casos. ¿Tendrá, cuál sería la explicación, doctor, de que en algunos países se esté generando mayor casos? Bueno, en el caso de Japón, la mayor frecuencia es, pero del Kawasaki tradicional. Del original, digamos. Del original. Los días y semanas nos van a decir si Kawasaki-like y el Kawasaki tradicional, en este caso,
son lo mismo, los días nos lo van a decir, y que solamente en este caso estemos identificando que COVID es uno de los virus detonantes de Kawasaki. Puede ser así, pero digamos, antes de que existiera el COVID, el país con más casos de Kawasaki era Japón. De hecho, es el país en donde, insisto, ocurrió la descripción original de de Kawasaki, y a lo largo de los años ha sido el país con mayor afectación por enfermedad de Kawasaki. Usted aquí nos ha explicado, doctor, en varias ocasiones cómo se comporta el virus generalmente en adultos, y nos ha hablado también de este fenómeno inflamatorio que registra en el organismo. ¿Hasta ahora se sabe si se han reportado casos similares a Kawasaki en adultos, o el sistema, o más bien la manifestación inflamatoria es distinta? ¿Cómo ha funcionado, doctor? El Kawasaki es en menores de 5 años, y en el caso del Kawasaki asociado a COVID está resultando ser en niños de alrededor de 7 años de edad. Prácticamente no se describe Kawasaki en los adultos. En los adultos, por ejemplo, asociado a COVID, lo que sí ha ocurrido son infartos agudos del miocardio, como parte de esta conocida como respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. Lo que decíamos, se puede incrementar la coagulación sanguínea, como consecuencia de esto generarse trombos que pueden afectar a diversas arterias, algunas de las cuales han sido las coronarias, y entonces no han sido pocos los casos de infarto agudo del miocardio asociados a COVID, o de infartos cerebrales por enfermedad cerebrovascular asociada a COVID, y también casos de trombosis arteriales, por ejemplo en extremidades, asociadas a COVID, pero no tanto como tal una enfermedad parecida a Kawasaki asociada a COVID en adultos. Esa situación por el momento no ha sido descrita. Hasta ahora solamente en menores. Muy bien, doctor, nos vamos a la pausa. Claro que sí. Regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. De los corrales Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, ella es periodista de STV de Telebásica de Honduras. Naomi, te saludamos y te escuchamos, adelante con tu información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso de COVID-19 en el país hasta la fecha, estamos por llegar a los 4.000 casos positivos, con la lamentable pérdida de 180 personas. Pero nos alegra poder informar que más de 460 compatriotas se han recuperado con éxito. De los casos positivos, 427 se encuentran hospitalizados. De estos, 381 en condición estable, 26 en condición grave y 20 en cuidados intensivos. En Honduras, 9 de cada 100 contagiados por coronavirus son menores de edad. Lo anterior significa que son aproximadamente más de 273 niños y adolescentes los que se han infectado con el virus. De ese total, un aproximado de 111 niños están en un grupo de edad de 0 a 9 años, que representan el 3.5%, y al menos 162 menores de 10 a 19 años, que significa un 5%. Los hondureños buscamos la mejor manera de salir adelante y superar este virus.
y nuestros doctores se han dado a la tarea de buscar soluciones para poder frenar esta pandemia. Hablábamos anteriormente sobre el tratamiento llamado MAIS por el doctor Omar Videa, quien ahora ha creado el tratamiento llamado MAIS AAA, que consiste en el manejo de medicamentos, prednisona, colchicina, más un anticoagulante, y este va dirigido a personas con un curso no satisfactorio de COVID-19, porque han llegado tarde o porque se han identificado algunos signos de complicación, ya que afirma que muchos pacientes deben viajar hasta 8 horas para llegar al centro asistencial y este tratamiento les puede salvar la vida, afirmó el doctor Videa. Lamentablemente, nuestro país no solo está luchando contra la pandemia del COVID-19, cada semana se reportan también nuevos casos de dengue y hasta la fecha se han recibido más de 12,000 personas que presentan esta enfermedad. El mayor número de casos de dengue grave se sitúan en las regiones de San Pedro Sula, El Paraíso, Distrito Central, Olancho y Choluteca. Debido al alto número de casos de COVID-19 que se siguen presentando en el país, el gobierno ha decidido extender la alerta roja para los 18 departamentos hasta el 31 de mayo y las órdenes de salida por terminación de un dígito de número de identidad siguen vigentes hasta nuevo aviso. Reiteramos a la población la importancia de la higiene y la distancia social para combatir esta pandemia. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por esta información muy completa y, por supuesto, también un saludo a nuestros hermanos en Honduras. La Organización Mundial de la Salud suspende el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud anunció que detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, al haberse detectado un mayor índice de mortalidad en estos enfermos. Detalló este lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom. La decisión, una medida de cautela que podría ser revisada, fue tomada tras la publicación el pasado viernes de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos de hidroxicloroquina, usada habitualmente contra la malaria. La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, explicó que era necesario detener por el momento este estudio. De múltiples registros y un gran número de 96,000 pacientes, aproximadamente 14,000, recibieron tratamiento con cloroquina, con o sin macrólido, o hidroxicloroquina, con o sin macrólido. También hubo muchas preguntas de nuestros propios investigadores principales en los países, y sabíamos que las agencias reguladoras en muchos países también estaban discutiendo estos datos. Entonces, el comité directivo se reunió durante el fin de semana y decidió que, a la luz de esta incertidumbre, debemos ser proactivos, errar por precaución y suspender temporalmente la inscripción de hidroxicloroquina. Esta medida podría afectar a países como Brasil, que había aprobado el uso generalizado del fármaco en pacientes de COVID-19 la semana pasada, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López. Doctor, regresamos a nuestra charla. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hablamos ya ampliamente del síndrome de Kawasaki, doctor, y cómo se están registrando algunas de sus manifestaciones en pacientes infantiles de COVID-19. Nos hablaba usted también, doctor, de cómo al inicio de esta pandemia los niños eran, digamos, la población con menor número de casos. Sí. Poco a poco han ido aumentando, pero digamos que la severidad en ellos ha sido hasta ahora todavía menor, doctor. Sí, definitivo. Para empezar, lo que comentábamos antes, en la mayor parte de los países no ha rebasado el 2% el número de pacientes con COVID que son pediátricos, que son pequeños. Número 2, la severidad de la enfermedad de COVID es mucho menor en los niños. Estos casos del síndrome inflamatorio grave, multiorgánico, también conocido como Kawasaki-like, pues es una situación excepcional. Por fortuna no son tantos casos los reportados por ahora.
y se estarán reportando a la Organización Mundial de la Salud para conocer más su presencia y particularmente su comportamiento clínico. Pero comentábamos que los niños son afectados con menor severidad en COVID y en una proporción menor por varios motivos. Hay un estudio muy interesante, Belén, en el que se midieron la cantidad de receptores celulares para el virus, para SARS-CoV-2, en las vías respiratorias de los niños, sobre todo en la nariz, y se encontró que comparativamente los niños más pequeños tienen menos receptores en las células del árbol respiratorio comparado con niños de mayor edad y adolescentes. La hipótesis es que posiblemente por esta menor cantidad de receptores, los niños entonces tienen un menor número de virus capturados por las células del árbol respiratorio y digamos ese menor inóculo o carga viral que capturan estos pequeños es lo que posiblemente genere tanto que haya menos niños afectados por COVID como menor gravedad de COVID en los niños. Es uno de los hallazgos ya publicado hace aproximadamente una semana y así se llama la publicación, receptores. Hay que recordar, el receptor es la enzima convertidora de la angiotensina 2 y se detectó esa menor cantidad de ese receptor en los pequeños. Por otro lado, también se ha identificado que la respuesta inmune a otras enfermedades, por ejemplo, al sarampión o a la tuberculosis, que tienen los niños que han recibido estas vacunas en los esquemas universales, podría estar generando protección contra COVID-19. Es algo que se encuentra en estudio en este momento. Doctor, en el caso de la influenza, y esto como mera referencia, ¿qué tanto impactó en el inicio a los niños y cómo ha sido el comportamiento entre la población más pequeña, de los más pequeños? Seguramente han ocurrido casos de influenza y COVID. No hay muchos reportes al respecto y el comportamiento puede ser más intenso en términos clínicos cuando se combinan coexisten dos patologías. Por ejemplo, Elizabeth hablaba de algo muy interesante hace unos momentos, el dengue. En países como México y muchos países de América Latina, la época de dengue viene en estos momentos en que inician los meses más calurosos del año y las precipitaciones pluviales. Entonces, muchos países de América Latina, no se diga por ejemplo el caso de Brasil, que se está convirtiendo en un nuevo epicentro de COVID-19, tendremos los meses difíciles en relación a dengue. Van a coexistir seguramente COVID y dengue y es posible que esa combinación desde el punto de vista clínico sea muy severa porque las dos patologías generan una respuesta inflamatoria intensa. En el caso de dengue, es tan intensa en algunos pacientes, alrededor entre el 10 y el 15%, que puede llegar a provocar lo que conocemos como dengue grave o dengue con signos de alarma, con síndrome de choque tóxico o con síndrome de dengue hemorrágico. Entonces puede ocurrir que la coexistencia de las dos genere un serio problema de salud pública para los próximos meses. Esperemos que no ocurra, por supuesto, pero la realidad es que el dengue ya está aquí y está en la antesala de muchos países que están sufriendo en estos momentos
de los impactos de COVID-19. Digamos que se podrían encontrar los dos padecimientos, uno llegando al pico máximo y el otro, como usted lo decía, doctor, en la antesala. De hecho, también nuestra compañera de Honduras nos decía ya que este es hoy por hoy otro de los problemas graves. Sin duda alguna, los países principalmente pues de Centro y Sudamérica que están justo por entrar a esta etapa. Así que bueno, doctor, como siempre, un gusto dialogar con usted. Igualmente, Belén, muchas gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, estudian cómo obtener la síntesis en una única etapa de nuevos nanomateriales con una actividad superior anti-SARS-CoV-2. El Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la Universidad Jaume I de Castelló, en colaboración con un equipo investigador del Centro para el Desarrollo de Materiales Funcionales de Brasil, trabaja actualmente en la síntesis, en una única etapa, de nuevos nanomateriales basados en nanopartículas de plata y wolframato de plata con mayor actividad frente al coronavirus. Desde este laboratorio, dirigido por el catedrático Juan Andrés, se lidera un equipo internacional con participación de investigadores del centro brasileño, con el profesor Elson Longo como director, y que ha sido capaz de sintetizar nanomateriales antibacterianos y fungicidas para la fabricación de máscaras que están siendo distribuidas por Nanox Tecnología de manera gratuita en centros hospitalarios del área metropolitana de Sao Paulo. Actualmente se investiga su posible aplicación en superficies de materiales y esmaltes cerámicos y embalajes de frutas y verduras para evitar el contagio, la propagación y las infecciones de bacterias, hongos y virus. El descubrimiento de nuevos materiales posibilita la realización de proyectos de innovación y transferencia tecnológica con empresas del sector cerámico, textil y del plástico de Castelló y también de España y Europa. El trabajo de ambos laboratorios es un ejemplo claro de cómo desde la investigación básica, fundamental y orientada se puede conseguir un alto impacto científico, tecnológico y socioeconómico. El proyecto se ha presentado a la convocatoria competitiva de Caixa Impulse, COVID-19 Express Call Soluciones Innovadoras para la lucha contra la pandemia COVID-19, que está pendiente de resolución. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.